Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de Equalizer Podcast, el espacio donde analizamos la geopolítica y los grandes conflictos internacionales con la profundidad que no suele verse en los medios tradicionales. Mi nombre es William Acosta. Hoy tengo el privilegio de recibir al doctor Alberto Hüchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales con posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, ex profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea y ex profesor de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentina. El doctor Alberto es colaborador habitual en medios y publicaciones especializadas y autor de obras claves para entender el escenario actual, entre ellas la política exterior rusa después de la Guerra Fría, humillación y reparación y la geopolítica nunca se fue, los grandes acontecimientos mundiales en la clave política territorial del poder. Su trabajo pone el foco en algo fundamental: la geografía, el territorio y el poder siguen siendo el núcleo de las disputas internacionales en el siglo XXI. En este episodio vamos a hablar de la geopolítica en Europa, el rol de Estados Unidos y la OTAN, la relación entre Trump y Putin y si existe realmente la posibilidad de un final próximo para la guerra entre Rusia y Ucrania. También le voy a preguntar a nuestro invitado si estamos frente a un posible nuevo esquema de poder tripartito en el mundo. Estados Unidos proyectando influencia sobre toda América, Putin reordenando su área de poder en Rusia y el espacio postsoviético, y China consolidando su hegemonía en Asia y sudeste asiático. Además, analizaremos si hay una posible ampliación de la ofensiva rusa más allá de Ucrania, o si la advertencia y preparativos militares de países como Suecia, Noruega y Estados Bálticos responden más bien a la lógica de aumentar el gasto militar europeo, en línea con las exigencias de Washington y de la propia OTAN. Un episodio para entender en clave la geopolítica, hacia dónde se mueve el tablero mundial y qué puede significar esto para Europa, para América Latina y para el equilibrio global del poder. Doctor Alberto, bienvenido a este espacio de Equalizer Podcast. Gracias por aceptar la invitación. William, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor, usted sostiene que la geopolítica nunca se fue. En la guerra de Ucrania vemos a Estados Unidos, la OTAN, Alemania y el Reino Unido jugando roles distintos. ¿Cómo describiría hoy el reparto de poder dentro de este frente occidental? Bueno, estimado, yo creo que la guerra en Ucrania vino a complicar una situación que ya tenía una manifestación de desorden que se fue recargando por lo menos desde hace unos 15 o un poco más, ¿no? Digamos que desde la crisis financiera de 2008. Yo considero que el reparto de poder en el escenario internacional actual y en los próximos años va a concentrar a dos poderes mayores. Por un lado, la única superpotencia grande, rica y estratégica del mundo, que es Estados Unidos. Por ahora sigue siendo la única potencia grande, rica y estratégica, y es el segmento estratégico lo que desmarca a Estados Unidos de los demás. Y en segundo lugar a China. Yo creo que estos son los dos actores, jugadores estratégicos de este siglo, ¿no? Puesto que Rusia es un jugador de orden mundial, pero considero que Rusia, para ser un jugador estratégico de orden mundial, lo que implica no solamente capacidades, que las tiene, sino ser escuchado y respetado,
todavía le falta bastante y creo que este es el desafío de Rusia en las próximas décadas. Es lo que yo he llamado la gran guerra de Rusia, que es una guerra por modernizar su economía. De modo que en la configuración actual aparecen dos actores, Estados Unidos primero. China se acerca a esos requerimientos de superpotencia, que es grande, es rica y cumple un rol protagónico en varios segmentos del poder internacional, pero no en todos, como lo hace Estados Unidos. Pero ha venido ganando terreno China, particularmente en un segmento que era un problema para China hace 10 o 15 años atrás, que es el poder blando. Hoy China prácticamente ha colonizado esa galaxia que es el sistema de Naciones Unidas y más otras entidades, de manera que lentamente, porque el tiempo para China corre de manera diferente que el tiempo para Occidente. En China dicen, Occidente tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Es una frase que dice mucho, ¿no? De modo que para mí, en la configuración de poder, de jerarquía internacional y prestigio internacional, ¿no?, me parece que aparecen Estados Unidos y China, y el orden internacional, que por ahora no existe, va a pivotear sobre la base de estos dos actores. Para mí no hay una nueva Guerra Fría. Digo esto porque hay autores que dicen que China y Estados Unidos representan una nueva Guerra Fría. No, la Guerra Fría fue única, tuvo un carácter propio, fue una lucha de ellos y nosotros, muy distinto. Esto es una nueva rivalidad en la historia de la política internacional y yo creo que va a asignar la política internacional en los próximos años. Los escenarios, según respetados tanques de ideas en el mundo, sostienen que la relación bipolar entre China y los Estados Unidos va a seguir más o menos así, por lo menos en los próximos 5 años, con algunas tensiones, con algunas cuestiones derivadas de esta triple contención que lleva adelante Estados Unidos sobre China, que es una contención económica, comercial, una contención tecnológica y una contención estratégica militar a través de distintos pactos en el territorio, ¿no?, el escenario enorme de Asia-Pacífico. Yo a Rusia por ahora lo pongo un poco más atrás. Es un jugador de orden mundial. En cuanto a Europa, William, yo creo que Europa tiene también una asignatura pendiente, como Rusia, pero no es tanto la economía, no es tanto la necesidad de transformar su estructura económica, si bien es cierto que algunos países, particularmente la locomotora de Europa, Alemania, necesita pasar de una era industrial a una era postindustrial. Pero Europa nunca será un actor mayor si no se convierte o no desarrolla su brazo estratégico militar. Están pasando cosas, es verdad, pero no, la historia no nos proporciona datos sobre potencias institucionales, meramente institucionales o normativas. Las potencias han sido completas con el segmento estratégico militar, incluso el antecedente de la Unión Europea, el Sacro Imperio Romano Germánico, era un territorio de estados y principados armados fundamentalmente, de manera que si Europa no asume una condición geopolítica, si no vuelve a incluir la geopolítica, no desarrolla pensamiento estratégico, geopolítico y propio, bueno, Europa va a estar en problemas. Está haciendo algunos pasos, casi obligadamente, pero Europa pensaba que ese jardín al que se refirió Josep Borrell iba a ser un poco el modelo para el mundo, y no va a ser el modelo para el mundo. De manera que yo veo dos actores en esta configuración. Rusia la veo un poco más atrás. Rusia necesita salir de esta guerra y dedicarse a completarse como hoy es un gran poder, pero no una superpotencia. Como dice Leon Aron, ¿no? Es un gran poder, una superpotencia regional, una superpotencia nuclear, pero no una superpotencia como Estados Unidos y como lo está haciendo China. Para esto falta, y es el gran desafío de Rusia. Su concepto de humillación y reparación en la política exterior rusa, ¿cómo se proyecta frente a una OTAN que se ha expandido hacia el este y un Estados Unidos que sigue siendo el principal proveedor de ayuda militar y económica a Ucrania? Bueno, yo considero con estos conceptos, humillación y reparación,
que cuando terminó la Guerra Fría, ya a principios de los años 90, ya hace bastante, Estados Unidos, creo yo, ¿no? Se hizo una pregunta, ¿no? ¿Implicaba el fin de la Guerra Fría dejar de considerar a Rusia una eventual nueva amenaza? Yo creo que esa pregunta tuvo como respuesta un no. Había que tratar de evitar desde Occidente que Rusia se posicionara y volviera a desafiar geopolíticamente la supremacía de Occidente. Porque en Occidente, estimado, existe una idea relativa con que geopolíticamente Rusia siempre va a ir hacia adelante, es decir, siempre va a intentar modificar las fronteras, siempre va a estar esa geopolítica perpetua a la que se refiere Stephen Kotkin, por ejemplo, para citar un autor, y por ello siempre hay que mantenerla vigilada, en este caso en sus fronteras, ¿no es cierto? Y este fue el sentido de llevar adelante algunas medidas desde el fin de la Guerra Fría en adelante, que desde mi punto de vista han terminado humillando a Rusia, porque la ampliación de la OTAN, por ejemplo, a la que yo considero un fenómeno un poco anómalo en la política internacional, después podemos hablar de esto si usted desea, pero la ampliación de la OTAN tuvo este propósito. Primero a la Europa Central, posteriormente más allá, y ya en los últimos 15 años el propósito era llevar la OTAN a los mismos lindes de la Federación Rusa, esto es Bielorrusia, Ucrania, Georgia, y contenerla allí como un actor problemático, ¿no es cierto? Porque para Occidente, Rusia siempre fue un actor, sobre todo en tiempos de la Unión Soviética, igual y diferente a los demás. Igual porque era un Estado, pero diferente porque tenía una política para transformar la política internacional. Esto fue la Unión Soviética, pero no la Federación Rusa. Pero con la Federación Rusa existe una idea parecida en relación con la geopolítica. Se considera que si a Rusia se la trata normalmente, Rusia va a tratar de lograr ganancias de poder, en este caso territorial. Por eso yo creo que hubo una política de humillación consistente en proporcionar a Rusia determinados espacios que no tenían verdaderamente poder. Por ejemplo, la Asociación para la Paz en la década del 90, el Consejo de Cooperación OTAN más Rusia. Bueno, todas estas entidades fueron creadas para tener una voz similar entre Occidente y Rusia. Pero en los hechos no fue así, ¿no es cierto? Kosovo, por ejemplo. De modo que Rusia fue sintiendo que no había ningún tipo de Yalta nueva. Había una Yalta, pero en los términos exclusivamente de Occidente. Y Occidente, que al principio de la Federación Rusa fue vista como un aliado, con el tiempo fue desvaneciéndose. Esta idea, Rusia pasó a tener una posición más afirmativa, proactiva en política exterior frente a Occidente. Esto pasó después de 1995. Y quiero decir que la ampliación de la OTAN fue desaconsejada por los grandes especialistas occidentales, comenzando por el mismo George Kennan. George Kennan en 1997, en un artículo en el New York Times, desaconsejaba ampliar la OTAN porque iba a fomentar el nacionalismo de Rusia. También John Mearsheimer desaconsejó ampliar la OTAN, Kenneth Waltz, para tomar un autor respetado en la teoría de la política internacional, Brent Scowcroft también, todos autores asociados a un pensamiento realista que conocían Rusia, el mismo Henry Kissinger, ¿no? Había que mantener un equilibrio. Y la OTAN, creo yo, yendo más allá de los consejos de Clausewitz decía, cuidado con llevar la victoria más allá de lo conveniente, porque podría ponerse en riesgo la misma victoria. La OTAN, creo que al expandirse sin límites, fue poniendo en riesgo la posguerra fría, su relación con Rusia, y como dicen algunos especialistas en Occidente, George Friedman, cito autores de Occidente para que no parezca que hay una idea hacia favor de Rusia. George Friedman, el presidente de Geopolitical Futures, dice algo muy interesante para entender lo que pasa hoy, ¿no? Cada vez que Rusia sienta que avanzan poderes generalmente marítimos hacia su frontera, va a reaccionar de la misma manera. Siempre, siempre lo hará. De modo que para mí hay una guerra de 4 años actualmente, recientemente se cumplió esta semana,
pero hay una pugna que tiene 30 años durante la cual Occidente ha desarrollado políticas que han alterado el principio de seguridad indivisible. Es decir, la OTAN consiguió mayores márgenes de seguridad geopolítica a partir de su avance, pero rompió el equilibrio geopolítico en detrimento de Rusia, ¿no? Y esto generó lo que tenemos hoy en Ucrania. Estados Unidos ha comprometido decenas de miles de millones de dólares en apoyo a Ucrania, entre ayuda militar, económica, humanitaria. ¿Estamos ante una guerra limitada o en los hechos ante una guerra por delegación entre Washington y Moscú en territorio ucraniano? Interesantísima pregunta, William. Yo creo que esta guerra en Ucrania tiene dos niveles. Un nivel táctico, que es el nivel en el que se enfrentan los soldados rusos contra los soldados ucranianos, es la guerra misma. Pero esta guerra también tiene un nivel estratégico, y en este nivel estratégico, para mí, están enfrentados Occidente con Rusia, ¿no? Yo creo que antes de la llegada del actual mandatario estadounidense, y particularmente durante tiempos demócratas en Estados Unidos, se deterioró significativamente la relación con Rusia. Porque en Estados Unidos, demócrata, desde mi punto de vista, que tiene una mayor desconfianza a Rusia. Y fíjese que cada vez que los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. La ampliación de la OTAN comenzó en tiempos demócratas con Clinton. La anexión de Crimea en 2014 ocurrió cuando se encontraba en la Casa Blanca Obama. Finalmente la operación militar especial o intervención, invasión de Rusia, digo porque así la denominan en Moscú, y tiene un significado. Se produjo en tiempos del gobierno demócrata de Biden, de manera que lo que quiero decir con esto es que en Estados Unidos hay una fuerza política que ve a Rusia como un país problema geopolíticamente hablando, y por lo tanto hay que desarrollar una política que neutralice o contenga a Rusia. Esto siempre, bajo cualquier gobierno. Incluso se hizo bajo el gobierno de Boris Yeltsin, que confiaba en Estados Unidos, ¿no es cierto? De manera que hubo durante este tiempo, para mí, esto que John Mearsheimer denomina trampa y sangrado, ¿no es cierto? Llevar a Rusia a una situación en la que tenga que utilizar su músculo militar, pero quede también en una trampa desangrándose. Esto es lo que ha pasado en Ucrania, y que el gobierno republicano, que no tiene esta idea de los partidos demócratas, quiere superar, porque su idea es más geoeconómica que geopolítica. De manera que yo considero que en política internacional no hay acontecimientos neutros, son muy pocos los acontecimientos neutros. Y esta guerra tiene una explicación básicamente de naturaleza geopolítica, y posiblemente su salida va a ser por la geopolítica. Y yo creo que hay que analizarla en términos de intereses, de influencia, más allá de las cuestiones vinculadas con los grandes principios del derecho internacional público, porque por supuesto que con esta operación militar Rusia vulneró, echó por tierra con todos los grandes principios, ¿no? De soberanía, de no intervención en los asuntos internos, etcétera. Usó la fuerza, que está prohibida por la Carta de Naciones Unidas. Pero también están las leyes no visibles de la geopolítica, que por lo menos yo entiendo sirven para explicar este conflicto, ¿no es cierto? NATO coordina un flujo de armamento y entrenamiento sin precedentes, mientras habla de un fondo plurianual para sostener a Ucrania. Esto consolida a la alianza como actor central del orden europeo, o la convierte en parte del problema desde la mirada rusa. Sí, claro, desde la mirada rusa lo convierte en parte. Para mí, aquí hay 4 responsables en esta confrontación en Europa del Este. Rusia, obviamente, Ucrania,
la Unión Europea y Estados Unidos. Aquí yo aplico un poco lo que una vez le preguntaron al historiador Snyder, ¿quién fue el responsable de la Segunda Guerra Mundial? Dijo todos. Dijo todos, obviamente había un gran responsable, ¿no es cierto?, la Alemania nacionalsocialista, pero Snyder también pensaba en las políticas de apaciguamiento que llevaron adelante Londres y París en la década del 30, permitiendo que Hitler avanzara y avanzara, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también, obviamente, la principal responsabilidad recae sobre aquel país que ha vulnerado los grandes principios del derecho internacional. Pero la Unión Europea, si se precia de ser una potencia institucional, repito, la historia no avala las potencias institucionales, si se precia realmente de ser una potencia normativa, una posibilidad de modelo para un orden mundial futuro, basado en instituciones, en un Estado postnacional, tiene que tener un activo fundamental, y ese activo fundamental es la diplomacia. Y Europa no ha hecho jugar la diplomacia ni antes del 24 de febrero de 2022, ni durante, ni hoy. Porque lo que debió haber hecho Europa, porque la guerra tiene lugar en territorio europeo, es haber desplegado una geopolítica dirigida a persuadir a Ucrania de desmantelar lo que yo denomino doctrina Zelensky. La doctrina Zelensky consiste en una política exterior y de seguridad basada en llevar a Ucrania a todo o nada hacia la OTAN, desechando toda alternativa, ¿no es cierto? Desechando alternativas como las que existían antes del 24, de mantener relaciones con las dos partes, desechando una política de neutralidad reforzada, como tiene el modelo de Finlandia, tenía en todo caso, porque Finlandia pertenece a la OTAN. Esta es una de las consecuencias geopolíticas más impactantes de esta guerra. Sin embargo, Zelensky puso en marcha una política exterior consistente en llevar de cualquier manera a Ucrania a la OTAN. Y esto no solamente no fue evitado por Occidente, sino que fue alentado por Occidente. Sobre todo cuando Europa no tenía una geopolítica propia. No sé si la tiene hoy, pero debe tenerla. Está obligada a tenerla. Pero durante mucho tiempo Europa se recostó en ese sillón de confort estratégico norteamericano. Y esto impidió que Europa desarrollara una geopolítica propia, entre cuyos elementos debió haber estado una política de persuasión y disuasión para evitar justamente conflictos como este que tienen lugar en su territorio. Y no lo hizo, incluso no lo está haciendo hoy. Europa va a aportar en 2026 cerca de 90.000 millones de euros a Ucrania. O sea que Europa apuesta a que la guerra continúe. No hay esfuerzos relativos con frenar la guerra en este momento, ¿no? Por eso yo digo que el principal activo de Europa, que es la diplomacia, no está a la altura de los hechos, ¿no es cierto? Y esta guerra tiene lugar en su territorio. Europa, en lugar de estar pensando en cómo salir de esta guerra, está pensando que para 2030 debe tener las capacidades suficientes para enfrentar militarmente a Rusia. Por lo menos esto es lo que se está pensando en Londres, en París, quizá en menor medida en Berlín, pero esta es la idea, ¿no es cierto? Está bien que Europa piense en tener una reflexión geopolítica propia y piense en sus intereses, que no adopte libretos estratégicos de terceros, ¿no es cierto? Pero en este momento debería estar pensando cómo salir de esta guerra, incluyendo en esa salida la geopolítica, no pretendiendo salidas basadas en sueños o en aspiraciones, porque no van a ocurrir. No hay ningún escenario en el mundo, ni en el este, ni en el oeste, que presente un escenario en el que Ucrania venza a Rusia, entendiendo por vencer militarmente, es expulsar a los soldados rusos del este, el sur e incluso de Crimea. Ningún escenario contempla esto. De manera que Europa tiene que asumir una realidad más geopolítica. La geopolítica nació en Europa y Europa padeció la geopolítica. De manera que debe pensar un poco más allá de lo institucional.
y creo que no lo está haciendo. Y está invirtiendo dinero con problemas económicos crecientes dentro. Y está invirtiendo dinero y está apoyando a Ucrania e incluso considera que puede sostener a Ucrania por lo menos un año más, porque en este momento Estados Unidos no está proporcionando capacidades a Ucrania. Las capacidades las proporciona a Europa y la OTAN compra esas capacidades que luego las envía a Ucrania. Pero Ucrania también desarrolló, hay que decirlo, una importante industria militar. Hace tiempo que viene siendo entrenada por distintas fuerzas. Y Europa también aporta inteligencia militar, que es la gran debilidad de Ucrania en este momento cuando se fue Estados Unidos de estas capacidades, ¿no es cierto? De manera que yo creo que Europa no está haciendo pesar lo que debería hacer pesar, que es su diplomacia. El Occidente subestimó la resiliencia económica rusa cuando lanzó el primer paquete de sanciones, suponiendo que el colapso sería rápido. Sí, hubo una serie de fracasos aquí en materia de prognosis estratégica, ¿no? Muchos pensaban que las solas sanciones económicas iban a disuadir a Rusia de llevar adelante la operación militar especial. Sin embargo, yo creo que hubo una subestimación, puesto que llevamos casi 20 rondas de sanciones frente a Rusia, y Rusia permanece y podría permanecer y ha expandido su segmento estratégico militar. El segmento clásico de Rusia en tiempos de la monarquía, en tiempos de los soviéticos y ahora también, ¿no es cierto? Con los costos que puede tener esto. Pero efectivamente sí, porque no solamente Rusia ha logrado sobrevivir modificando la orientación de sus ventas, que son básicamente productos que provienen de la tierra, metales, gas, petróleo, maderas, etc. Sino que el hecho de no haber pensado Occidente en una supervivencia de Rusia, le ha permitido a Rusia globalizar la guerra. Globalizar la guerra significa que Rusia ha podido mostrar al mundo que solamente Occidente es la que la está sancionando. Después hay un gran territorio del mundo, el este, Asia, Surasia, hay muy pocos países en Asia que sancionan a Rusia, Singapur es uno de ellos, pero después no hay aquellos que han sancionado a Rusia, ni en Asia, ni en Medio Oriente, ni en África, donde Rusia tradicionalmente siempre tuvo amigos, y en Sudamérica hay un fraccionamiento, ¿no es cierto? Pero Rusia ha logrado modificar la orientación de su política exterior allá por 2023 con un nuevo concepto de política exterior, y esto ha significado también modificar la orientación de sus productos. Apareció China como un mayor comprador de energía rusa, India, esto hay que remarcarlo, si bien en los últimos tiempos la política de de aranceles por parte de Trump ha disuadido a Nueva Delhi de continuar comprando grandes cantidades de petróleo a Rusia, porque India no tiene petróleo, pero sí tiene refinerías. Y este petróleo que llega a India vuelve a Europa o va a Europa una vez que pasa por las refinerías de India. De manera que Rusia no sufrió un colapso. No sufrió un colapso porque, repito, hay actores que no están de acuerdo con esta guerra, pero también esta guerra está fungiendo favorable para estos actores. China es uno de ellos, ¿no es cierto? Porque China está logrando comprar a Rusia energía a un precio menor que el precio de mercado, ¿no es cierto? De manera que China compra energía, aunque China, siguiendo la lógica de una gran reflexión estratégica, nunca va a pasar a depender energéticamente de Rusia. Al contrario, está ocurriendo que
En Rusia hay una dependencia cada vez mayor, por ejemplo, en el segmento digital de China, en materia de telefonía, en materia de automóviles, etcétera, ¿no es cierto? Pero Rusia ha logrado sobrevivir a esta guerra. Ahora, hasta ahora ha logrado sobrevivir, porque en 2025, y aquí aparecen los fantasmas, para Rusia, yo recientemente escribí un trabajo que se denomina La guerra. Ucrania está perdiendo la guerra y Rusia está siendo derrotada. Ucrania está perdiendo y Rusia está siendo derrotada. Rusia está siendo derrotada, pero no en el terreno. Si bien en el terreno le cuesta muchísimo avanzar, está siendo derrotada en relación con que el costo de la guerra, en términos humanos, materiales, y en relación con la geopolítica, están siendo muy grandes para Rusia, ¿no? Si Rusia realmente quiere defender un principio geopolítico basado en tener un colchón territorial en Ucrania para evitar que se acerque la alianza política militar de la OTAN, debería dominar la mitad por lo menos de Ucrania, ¿no? Y no lo ha podido hacer, e incluso avanzar a Rusia le cuesta muchísimo, y en 4 años ha logrado el control de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de Ucrania. Por supuesto que es muchísimo para cualquier país, y obviamente estoy hablando al margen o lateralizando los grandes principios del derecho internacional público. Aquí hay geopolítica. Pero esto es un costo muy grande. En 2025 la economía de Rusia tuvo crecimiento prácticamente cero. En 2026 tampoco va a tener crecimiento. Y está apareciendo lo que vienen advirtiendo algunos especialistas. El presidente Putin está haciendo pagar cada vez más el costo de la guerra al pueblo de Rusia. Y este es un dato que hay que tener presente en relación con la evolución de la guerra, porque están aumentando los precios, hay algún desabastecimiento en algunos productos, aparecen nuevas categorías de impuestos en Rusia, no aumentan los salarios, y todo está destinado a la industria estratégica militar, ¿no es cierto? De manera que este es un fantasma, y Rusia aparte, ¿por qué digo que está siendo derrotada también en la guerra? Porque Rusia está procrastinando una vez más la necesidad enorme de la modernización de su economía, ¿no? Vuelvo aquí a lo que hablábamos hace unos minutos. Rusia va a ser un jugador de orden mundial en el siglo XXI, porque basta mirar un planiferio para concluir que Rusia no puede quedar lateralizada. Ahora, una cosa es ser un jugador de orden mundial perturbador, y otra cosa es ser un jugador de orden mundial al que se le presta deferencia estratégica, y esto todavía Rusia no tiene. De manera que Rusia, con Putin como presidente, más otros que pueden venir, tiene que abocarse a esa gran guerra que es la modernización de su economía, convertirse en una superpotencia, es decir, en un gran poder, pero en todos los segmentos de poder internacional. Hoy nadie pregunta por cuál es el último automóvil ruso, cuál es el último móvil celular ruso, en absoluto. Inteligencia artificial, hay por supuesto avances, pero Rusia no está entre los primeros países en materia de desarrollo de tecnologías mayores. Y la guerra está minando esta posibilidad, ¿no es cierto? De manera que esta asignatura Rusia no la puede postergar más, porque Rusia siempre vive de las materias primas, ¿no? En Europa peyorativamente la denominan una economía fósil o economía Kalashnikov en relación a ese fusil barato, con poca tecnología, irrompible. Pero Rusia debe pasar a diversificar su economía, tener segmentos tecnológicos, financieros, comerciales, incluso la misma energía necesita en algunas partes ser modernizada. Esta es la gran guerra, por lo tanto, aquí aparecen fantasmas para Rusia, porque aparte, William, la guerra, que nos habla de geopolítica, está deteriorando ese sucedáneo de orden mundial que es la geoeconomía. Y por lo tanto, la geoeconomía de alguna manera mantiene
la paz en el mundo, el orden, o un desorden relativamente controlado. Pero si se cae también la geoeconomía, estaremos en problemas en el mundo. Usted ha dicho, doctor, que Ucrania es también un conflicto por el orden internacional, la guerra económica, sanciones, corte energético, congelamiento de activos. ¿Está redefiniendo ese orden tanto como la guerra militar? Bueno, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Porque hay algo peor que la falta de un orden mundial, y es el desorden internacional confrontativo. Nosotros, William, no solamente tenemos una falta de orden mundial, pero hace mucho, no ahora, ¿no? Yo creo que estamos en un desorden internacional, por lo menos desde hace 20 años, 15 o 20 años. Pero hay algo peor que la falta de un orden mundial, y es el desorden internacional en estado confrontativo. Lo que quiero decir con esto es que aquellos poderes que deberían estar pensando en cómo configurar un orden mundial, si es posible llegar a un orden mundial, porque este es otro dato importante, ahora me refiero a él. Los centros de poder, los países que cuentan, como decía Tucídides, en la política mundial, están enfrentados entre sí. Rusia con Occidente, Occidente con China, China con India, e incluso dentro del segmento atlántico occidental hay un enfrentamiento, diría, pacífico entre Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? De manera que en ese estado de cosas es difícil pensar cómo configurar un orden internacional más allá de la guerra. Es interesante lo que plantea usted, porque generalmente las guerras suelen ser los que disparan ordenamientos mundiales. Generalmente ha sido así, ¿no es cierto? La guerra de los 30 años llevó a ese evento de Westfalia, la caída de Napoleón llevó a ese orden mundial del siglo XIX. La Primera Guerra Mundial generó un orden mundial que para algunos autores como Margaret Macmillan funcionó durante algunos años, por lo menos hasta mediados de la década del 20. Y la Segunda Guerra Mundial generó un orden mundial bipolar. Es decir, es como una regularidad que a los órdenes mundiales se llegan después de una gran prueba de fuerza. ¿Pasará eso durante este siglo? ¿Vamos hacia una prueba de fuerza que va a disparar finalmente un ordenamiento mundial? Bueno, no sabemos, pero el clima internacional es realmente inquietante, ¿no es cierto? Es una situación de ni guerra ni paz, es una situación de no guerra, diría yo, con algunas situaciones que no parecieran que no se tienen suficientemente en cuenta y que nos hablan de la necesidad, más que de la necesidad de la urgencia de un orden mundial. Por caso, el segmento de las armas de exterminio masivo. Las armas nucleares prácticamente en este momento se han quedado sin un tratado. No hay ningún tratado a nivel global y particularmente entre Estados Unidos y Rusia que permitan que continúe funcionando eso que denominan mutua destrucción asegurada, ¿no? Un equilibrio nuclear. No sabemos realmente si hay un equilibrio nuclear. Y esto nos habla de otro problema que nos trae la falta no solamente de un orden, sino de un orden confrontativo, que es la difuminación de la cultura estratégica. Siempre en un orden internacional los poderes enfrentados mantienen una cultura estratégica, es decir, no permiten que el edificio se derrumbe, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos en la década del 60 entraron en una carrera armamentista que hacía peligrar ese equilibrio estratégico. ¿Qué hicieron? En la década del 70, acuerdos de desarme, de control de armas y de desarme, ¿no? Los famosos SALT, etc. O sea, había una cultura estratégica entre ellos. En este momento, recientemente venció un acuerdo nuclear, el New START, y no fue renovado porque para Estados Unidos la renovación debe incluir a China, que tiene ya suficientes, dice Estados Unidos, armas nucleares y por lo tanto debe ser pluralizado.
el New START. De manera que allí tenemos una fuga o un desajuste en un segmento del cual dependemos todos, ¿no es cierto? De manera que el tema del orden mundial presenta problemas derivados de que los principales actores están enfrentados entre sí. Y por último diría algo, recientemente dije, ¿será posible que haya posibilidades de crear un orden mundial? Digo esto porque hoy el mundo finalmente es un grabado geopolítico completo, no hay nadie afuera. China está en 10 o 15 años posiblemente supere a Estados Unidos como potencia mundial. India, en fin, hay múltiples polos. Es imposible pensar en una estructura mundial monopolar. Va a ser multipolar, de hecho, prácticamente lo es en algunos segmentos, ¿no es cierto? O marcha hacia ello. Ahora, Occidente está dispuesto a reconocer las diferencias culturales para crear un orden mundial, ¿no? Reconocimiento del que hablaba siempre Henry Kissinger, ¿no es cierto? Hay una parte del orden mundial que se puede dar, que es el equilibrio de poder, pero hay otra parte que tiene que ver con el reconocimiento al otro, ¿no es cierto? Y China, por ejemplo, es un actor que busca un reconocimiento estratégico. Bueno, ¿se dará esto? Esto es lo que plantean algunos especialistas como Sigankov, por ejemplo, en Rusia, para diversificar los autores. Esta es una pregunta que me parece importante, ¿no es cierto? En términos del prestigio y credibilidad, ¿qué significa que la derrota de Ucrania pudiera interpretarse como una derrota de la OTAN? Bueno, hay algo de cierto allí, ¿no es cierto? Hay algo de cierto y quizás sea esta posibilidad la que lleva también a que la OTAN busque continuar la guerra porque no quiere sufrir una derrota que desde algunos enfoques igualaría la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Repararía a Rusia, ¿no es cierto? Bueno, este es un enfoque, porque sí, si la situación marcha hacia un escenario en el que se tenga que reconocer la conquista territorial de Rusia en Ucrania y se avance hacia un estatus político de Ucrania basado en una neutralidad reforzada, etcétera, hay allí un sabor, ¿no es cierto?, un sabor a victoria de Rusia, ¿no? Por lo menos geopolíticamente. Ahora, esto puede ser visto en Londres, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en menor medida Francia, en Alemania, pero para Rusia esto no implicaría una victoria, ¿no? Si hoy termina este conflicto, hay un cese de fuego, comienzan negociaciones basadas en el statu quo geopolítico, yo diría que Rusia ha logrado una relativa ganancia de poder a un costo muy alto, ¿no? Según algunos tanques de ideas prestigiosos, como el Centro de Estudios Internacionales de Londres, Rusia ha sufrido cerca de 1.300.000 pérdidas. Las pérdidas son muertes, heridos, desaparecidos. Muertos aproximadamente entre 300.000 y 400.000. Un número similar o mayor ha sufrido Ucrania. De manera que si la guerra terminara hoy y se iniciaran largas negociaciones, porque esta guerra va a dejar una herida de siglos entre Rusia y Ucrania, yo no sé si hay realmente victoriosos aquí. Lo que sí sé es que esta guerra dejaría un estado de tensión y tendríamos una nueva cortina militar desde el norte de Finlandia hasta las costas del Mar Negro en Turquía, militarizada, porque este es el nuevo frente militar en el mundo, ¿no es cierto?, una vez que termine la guerra. Una frontera de cientos de kilómetros donde las capacidades militares de Rusia y las capacidades militares de la OTAN van a estar muy cerca. Porque tengamos en cuenta que esta guerra tuvo, entre tantos, dos impactos geopolíticos
que hay que pensarlos. El Báltico se convirtió en una derrota para Rusia, que desde la guerra con Suecia en el siglo XVIII dominaba el Báltico. Hoy el Báltico es un OTAN Lake, ¿no es cierto? Un lago de la OTAN. Y allí ese centro de Kaliningrado, que es territorio ruso, prácticamente quedó rodeado por la OTAN. Allí perdió influencia Rusia. Pero además la frontera de la OTAN con Rusia se extendió cientos de kilómetros a partir del ingreso de Finlandia particularmente y Suecia a la OTAN en los últimos años, ¿no? De manera que aquí tenemos si Europa del Este era un cinturón de fragmentación, como dice el geopolítico norteamericano Saul Cohen, hoy tenemos no solamente un cinturón de fragmentación en Europa del Este, sino una zona altamente militarizada, con los riesgos que podría traer esto, ¿no es cierto? Porque más allá de la guerra, aquí se van a estacionar muchas capacidades, y siempre que hay capacidades existe la posibilidad de incidentes, de modo que es un tema de preocupación en términos de escenario. Además, repito lo que dije antes, Europa no está pensando tanto en cómo desarrollar una diplomacia de suasión, es decir, de persuasión y disuasión, sino que está pensando en que luego de Ucrania vendrán los rusos por los estados bálticos, luego vendrán los rusos por Polonia, y por lo tanto Europa se está preparando para una guerra que tiene como plazo fijo 2030. Europa considera que para 2030 va a estar preparada para enfrentar una guerra a Rusia. Mientras tanto, va a ocurrir, y de hecho ocurre, una guerra híbrida entre Europa y Rusia. Aquí la pregunta es, ¿Europa finalmente resultó favorecida con lo que ha pasado en Ucrania? Y me hago la pregunta que se hace un poco el francés Emmanuel Todd, a quien tengo un gran respeto porque fue uno de los pocos que anticipó de manera precisa la caída de la Unión Soviética, teniendo 26 años de edad. Emmanuel Todd afirma algo: la ampliación de la OTAN fue efectivamente contra Rusia, pero también, en segundo lugar, tuvo otro destinatario, Alemania. Y me parece interesante porque esta guerra, William, generó una situación en la que Europa quedó finalmente desacoplada estratégicamente de Rusia. Y el principal perdedor aquí ha sido Alemania. Alemania y Rusia, salvo en las guerras mundiales, siempre han tenido buenas relaciones. Y antes de 2014, el intercambio comercial entre Berlín y Moscú era de 110.000 millones de dólares. Actualmente bajó, y Alemania hoy prácticamente recibe muy poca energía de Rusia y ha salido a buscar energía de otros mercados, de otros países, Medio Oriente, del Cáucaso, Azerbaiyán, pero también de Estados Unidos. Estados Unidos pasó a convertirse uno de los principales suministradores de energía a Europa. De manera que hubo aquí propósitos relativos con ganancias de poder, no solamente en relación con Rusia, sino también con esta potencia institucional que es Europa. ¿No piensa, doctor, que el cierre de tantas bases en la época de los años 80, 90, hasta los años 2000, en Alemania y en otras partes de Europa por Estados Unidos fue un error? Bueno, el cierre de bases, hay muchas bases igualmente, muchos soldados de Estados Unidos en Europa, pero además hay armas nucleares de Estados Unidos en Europa, lo que hace que además de los estados nucleares de Reino Unido y Francia, estén los nucleares no nucleares, que son aquellos países como Italia, Alemania, Países Bajos, que tienen depósitos donde hay armas nucleares norteamericanas. Este dato me parece que es importante tenerlo presente, pero
había una realidad, ¿no es cierto? La Guerra Fría llegó a su fin y Europa, en este sentido, dejó de ser un escenario de confrontación, o de, más que de confrontación, de posibilidades de que el ejército rojo del Pacto de Varsovia avanzara sobre Europa. Esta posibilidad ya dejó de contemplarse en los años 80, cuando la OTAN realizó un cambio en su estrategia que la llevó a tener una visión no solamente defensiva, sino ofensiva frente a el entonces Pacto de Varsovia. La OTAN por entonces, a través de nuevos desarrollos estratégicos, pensaba que podía llegar a tener una confrontación con el Pacto de Varsovia en territorio del Pacto de Varsovia y vencer al Pacto de Varsovia. Bueno, esto no pasó. También se pensaba que ello podía pasar en la zona del Golfo. Terminó la Guerra Fría, la Unión Soviética se derrumbó básicamente por problemas internos, pero también por cuestiones relativas con aquello que se denomina sobreextensión imperial. Y a partir de allí, y en el estado que quedó quien reemplazó a la Unión Soviética, o al estado continuador de la Unión Soviética, la Federación Rusia, que fue un estado de debilidad económica realmente sin precedentes. Clinton llegó a decir que en la década del 90 las posibilidades que tenía Rusia de influir en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre de vencer la ley de gravedad, o sea, ninguna. Bueno, en este estado, más la política que desarrolló la temprana Federación Rusa, de mucha confianza con Estados Unidos, llevó a que prácticamente se descartara la posibilidad de una reimplantación de conflictos en Europa, ¿no es cierto? De modo que no sé si fue un error. Lo que sí creo que fue un error, y aquí repito un poco lo que dije antes, hace unos minutos, fue pensar la posguerra fría en términos de una victoria interminable por parte de la OTAN. La Guerra Fría terminó con la victoria categórica de Estados Unidos, y no otro, Estados Unidos. Y Estados Unidos, repito, en clave demócrata particularmente, buscó rentabilizar esta victoria a través de medidas que llevaran a mantener a Rusia débil, ¿no es cierto? Débil, que no fuera una amenaza, o por lo menos ralentizar su recuperación por lustros. De modo que esta fue la realidad, ¿no es cierto? Rusia estuvo muy debilitada durante los años 90, el poder político fue captado por magnates. Hay en Europa una famosa frase, ¿no? Respecto de lo que pasaba en Rusia: los hombres con dinero manejaban a los hombres con poder en Rusia. Esto fue así hasta que llegó Putin al poder en 2000. A partir de ahí se dio vuelta esta situación. Pero la situación cambió, el escenario internacional cambió, y sobre todo, y esto me parece muy importante, al régimen de la Guerra Fría, un régimen básicamente de seguridad, militar, estratégico, sucedió un régimen económico, comercial, que fue la globalización. Y la globalización implicó una política exterior por parte de Estados Unidos, no basada en lo habitual, en cuestiones militares estratégicas, sino en cuestiones económicas. La doctrina de lo que se denomina el enlargement de Clinton era tratar de que avanzara la democracia, pero sobre todo el mercado en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, y esto es importante, no siempre se dice, tuvo 3 victorias a principios de los 90. La victoria en la Guerra Fría, la victoria en el Golfo y la victoria económica de los capitalismos que quedaron en el mundo. Capitalismo japonés, europeo o renano, y el capitalismo estadounidense. El que triunfó fue el estadounidense, que selló a la globalización con componentes de este modelo económico, ¿no es cierto? Y de ese modelo económico estuvo hecha la globalización, o sea,
Durante los 90 hubo una idea muy económica del mundo que también relativizó las cuestiones militares y que explican también en parte la falta o la no necesidad de estar plantando bases en un territorio como Europa, que había dejado de ser el centro de pugna entre el este y el oeste. Alemania es hoy la mayor potencia económica de la OTAN, después de Estados Unidos, y uno de los principales donantes militares a Ucrania. ¿Está Berlín asumiendo por fin el rol de pilar europeo dentro de la alianza o sigue atrapado entre su pasado pacifista y la presión de Washington? Bueno, Alemania está cambiando, obviamente, porque la situación de Alemania, que sigue siendo un país ocupado, no olvidemos esto, porque sigue siendo un país ocupado por los victoriosos de 1945, pero está asumiendo una realidad más estratégica, pero porque no le queda otra, puesto que si Alemania iba a seguir considerando la doctrina de Nauer, es decir, una relación permanente, privilegiada con Washington, que fue la relación que existió durante el tiempo en que Adenauer fue canciller en Alemania. Bueno, esto ya no tiene lugar, ¿no es cierto? De modo que Alemania es efectivamente el motor de Europa. También está consagrado a tener, completar lo que se denomina el poder nacional o el poder agregado, como lo llaman en China, es decir, ser un actor completo. Y más que el pasado, yo diría que a Alemania le cuesta avanzar dejando de lado la culpa, ¿no? Este es un gran tema en Alemania. Y también los líderes. Alemania, dentro de Europa, fue un poco un actor excepcional, porque aparte de todas las cuestiones que tienen que ver con estar en una zona de confort estratégico, puesto que Alemania, como los demás países de Europa, se preocuparon básicamente de la economía, de las instituciones, de la creación primero la Comunidad Económica Europea, después finalmente la Unión Europea, la moneda única, etc. Pero Alemania cargó con la responsabilidad, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, sino también de la Primera Guerra Mundial. De manera que esto pesa en Alemania. Y en segundo lugar, diría que ya no hay líderes en Europa que puedan entender el mundo dentro de ese enfoque que Stanley Hoffmann denomina políticas como de costumbre, ¿no? La Unión Europea cree que Europa es un jardín, un estado postnacional. Bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque la regularidad en la política internacional es la competencia. Y Europa ha creado un estado postnacional, pero se ha alejado de la geopolítica. Y desde antes de 2022, Europa y particularmente Alemania han empezado a pensar más la geopolítica. Alemania, es verdad que sigue siendo el motor de Europa, pero cuidado, Alemania tiene dos desafíos importantes. Convertirse en un actor completo, esto significa sacudirse culpas, asumir una condición geopolítica mayor, replantear incluso la relación con Rusia, pero también tiene un desafío importante que no siempre aparece, que es el desafío económico. Se sigue viendo a Alemania como una gran potencia industrial, que lo es, pero Alemania necesita pasar a una era postindustrial, que le permita competir de igual a igual con Estados Unidos y con China. Está la idea, hay programas relativos con pasar a una economía postindustrial, significa pasar a una economía basada en las tecnologías mayores, ¿no? Robótica, tecnologías mayores, inteligencia artificial generativa,
Y Europa aquí y Alemania se han quedado un poco. De modo que este es un desafío para Alemania. Fíjense que los autos alemanes ya no son predominantes en el mundo. Han aparecido bienes chinos. De modo que recientemente el canciller alemán ha podido apreciar algunos de los logros de China. De modo que Alemania tiene dos desafíos importantes, pero también tiene que pensar en sus propios intereses, particularmente en intereses energéticos. Y para ello va a tener que replantear su relación con Rusia, una vez que esta guerra innecesaria, pero necesaria para algunos intereses, termine, puesto que Alemania ha invertido mucho dinero en la construcción del ducto Nord Stream, tanto el 1 como el 2. Este es un gasoducto que permite traer energía, gas y petróleo desde el territorio de Rusia, la zona que se llama Viborg, hasta el territorio de Alemania, de territorio a territorio. Esto es importantísimo para Alemania y para Europa también, pero particularmente para Alemania, y habla un poco de lo que dije antes, ¿no? La historia de estos dos países, salvo en las guerras, ha sido una relación importante. Incluso no hay que olvidar, y esto es importante que lo tengan presente los líderes europeos, porque es un poco una hoja de ruta para el futuro de las relaciones entre Europa y Rusia, particularmente entre Berlín y Moscú. Lo que decía el canciller Otto von Bismarck, él decía que la clave de bóveda para que Alemania tenga un desarrollo tranquilo y Europa también, es mantener buenas relaciones con Rusia. Esa es la clave de bóveda, según Bismarck, que conocía de política internacional, ¿no? Fue el gran artífice de la reunificación alemana, un hombre de pensamiento geopolítico conservador, no revisionista. De modo que este consejo me parece pertinente para Europa. Pero para ello es importante que Europa y Alemania tengan su propio libreto geopolítico y estratégico, ¿no? ¿Cuáles son, a su juicio, doctor, los costos económicos más graves que está pagando hoy Alemania? Pérdida de competitividad industrial, riesgo de recesión, relocalización de las fábricas o aumento de costo energético. Bueno, aumento del costo energético me parece lo principal, y en segundo lugar también, pero este ya es un fenómeno mundial, problemas de productividad. Estos son problemas mundiales, no hay zonas, salvo alguna zona privilegiada del mundo que no esté sufriendo en este momento, problemas relativos con deudas, problemas relativos con productividad, problemas relativos con alza de precios, problemas relativos con el desempleo. Este es un escenario que está escondido, pero según el Foro Económico Mundial, para el 2035, esto para Europa, para Alemania, pero también para muchos otros países, va a haber 1.300 millones de personas en edad laboral. 1.300 millones de personas en edad laboral. Pero no va a haber 1.300 millones de puestos de trabajo, va a haber muchísimos menos. Este es un drama en los países desarrollados, subdesarrollados, aunque estas categorías ya no se utilizan, pero creo que sirven. Y para Europa este es un tema, ¿no? Aumento de precios, baja competitividad. Es un problema mundial el de la competitividad. Y Alemania lo está sufriendo, ¿no? De modo que yo pondría el acento fundamentalmente en la cuestión del autoabastecimiento energético, puesto que Alemania, como consecuencia de esta guerra, se ha desacoplado energéticamente de Rusia. Rusia también es un mercado importante para el desarrollo tecnológico de Alemania. Sí, siguen existiendo cientos de empresas que están en Rusia, alemanas, de manera que allí hay una cuestión que creo que Berlín va a tener que repensarla. Y después lo que estaban haciendo ahora, que me parece bien,
que es la relación con China. No olvidemos que China ha desarrollado una concepción geopolítica y geoeconómica basada en lo que se denomina la franja asiática, el corredor asiático que se extiende desde las costas del Pacífico en China hasta Europa, ¿no? Esto significaría una colosal relación geoeconómica entre todos estos países que están dentro de la franja, más otros que están fuera, pero quieren obtener ganancias allí. Y esto aunque se haya devaluado un poco el proyecto, sigue funcionando con una gran inversión, de manera que aquí las presiones que sufrirá posiblemente Alemania por parte de Estados Unidos en relación con China, las va a tener que afrontar y resolver en clave de interés nacional alemán-europeo. La ruptura energética con Rusia ha golpeado al modelo industrial alemán, pero al mismo tiempo Berlín aumenta el gasto en defensa y en ayuda a Kiev. ¿Cómo lee usted ese doble movimiento? ¿Sacrificio económico para sostener el liderazgo dentro de la OTAN o simple respuesta a la presión estadounidense sobre el burden sharing? Bueno, Europa si dejara, solo Alemania, ¿no? Si dejara de apoyar a Ucrania, bueno, aquí sí tendríamos un escenario de victoria de Rusia y una alteración de fronteras de manera extrema, de escala, diría yo, ¿no? Porque Rusia podría avanzar prácticamente hasta el Dnieper. Y no descartaría que vuelva a plantearse esto que ha señalado Moscú y que creo que lo mantiene todavía, la inexistencia de Ucrania como Estado. De modo que es imposible para Europa dejar de lado la asistencia económica y militar a Kiev, ¿no? Ahora, no toda Europa tiene esta idea, porque hay una Europa, digamos una Europa nueva, se quiere decir, si se puede decir, que está ya en contra de esta guerra. Es la Europa de Hungría, algunos sectores en Polonia, a pesar de que Polonia es el país más antirruso, más otanmaníaco, si se quiere, de este escenario, que no están de acuerdo con esta guerra porque quieren continuar con el crecimiento y el desarrollo económico. Y esta guerra está erosionando bases de sustentación. Europa no está pasando por un gran crecimiento económico. De modo que no hay una posición. Ha funcionado hasta ahora Europa. La respuesta de Europa, creo que dentro de estos escenarios inmediatos al 24 de febrero de 2022, también creo que es interesante, porque Europa ha funcionado como cuerpo en relación con esta guerra, más allá de algunos disensos internos, ¿no es cierto? Pero cuidado, porque en Europa el crecimiento económico es moderado, vienen aumentando los precios. En Occidente el aumento de precios siempre es un fantasma colosal, ¿no es cierto? Se van sumando algunas nuevas capas de trabajadores que no quieren saber absolutamente nada con esta guerra. De modo que Europa tiene una multiplicidad de problemas que podrían llevar a que se fortalezcan las derechas en Europa, las ultraderechas, ¿no? Yo creo que hay una relación entre la guerra y... Creo, doctor, que una de las cosas que está empujando más a la ultraderecha es la inmigración descontrolada. En la mayoría de países como Francia, Alemania, Inglaterra, donde estos países quieren ser los salvadores del mundo
y aceptan a cualquiera que entre a sus fronteras sin ser verificados. Y con esto viene terrorismo, viene criminalidad, viene un deterioro de la misma vida de los ciudadanos de esos países, donde están pagando altos impuestos para poder sostener al resto del mundo. En Alemania se pagan, yo viví en Alemania muchos años, yo presté servicio militar americano y viví en Alemania casi 6 años. Entonces conozco bien y vi el crecimiento cuando llegaban, por ejemplo, y le decían a las familias, vamos a usar Turquía, que les pagaban 20.000 marcos en ese tiempo, Deutschmark, no existía el euro, para que se retornaran a sus países y les daban el dinero. Bueno, la gente cogía el dinero y a las 3 o 4 semanas se devolvía toda la familia y traían más gente. Y era como una burla hacia el sistema alemán. Ahora vemos la problemática de que quieren tratar de imponer el Sharia como ley en muchos lugares europeos, siendo que las constituciones no lo permiten, pero sí lo permiten en caso a caso en problemas familiares. Todas estas cosas han traído los ataques en contra de ciudadanos de esos países por extremistas, ha llevado también a una conmoción de la ciudadanía, tanto en Francia como en Alemania, como en otras partes de Europa. Interesante sus reflexiones, William. Particularmente el haber estado tanto tiempo allí en Alemania, ¿no? Poder verificar estos temas. La inmigración es un problema para Europa y posiblemente es el problema más visible, ¿no? Es un tema, puesto que esto hay que relacionarlo con el bajo crecimiento vegetativo de la población en Europa, particularmente en Alemania. Hace tiempo que Alemania tiene problemas demográficos, pero no es el único. España, Francia, frente a una tasa de natalidad de la mujer musulmana de aproximadamente entre 4 y 5 hijos. Esto evidentemente plantea un desfasaje y un escenario muy preocupante para Europa, ¿no? Para todos los países de Europa, por ahí para algunos más que otros, pero sin duda es un tema, un escenario muy preocupante para Europa, que se ha visto reflejado en algunas novelas que tienen más realidad que ficción. Yo recuerdo haber leído una hace unos años, Sumisión, del francés Houellebecq, donde él planteaba que para 2022 las elecciones presidenciales en Francia iban a tener, el libro era de 2012, 2013, para 2022 las elecciones presidenciales en Francia harían llegar a un presidente musulmán, cuya primera tarea iba a ser poner todo el esfuerzo en el Ministerio de Educación de Francia para de allí ir cambiando toda la lógica. Bueno, esta es una novela, pero yo diría que no, tiene más de realidad que de ficción. Ahora, es verdad que el problema más visible en Europa es el problema para algunas sociedades que más influye en relación con la inseguridad, con cuestiones que tienen que ver también con el terrorismo. Algunos países han pagado muy caro el subestimar el hecho geopolítico de tener tanta proximidad con África, como por ejemplo España. Pero no solo España. En la mayoría de los países hubo cuestiones relacionadas con el terrorismo.
de cuño no nacional, porque hay también terrorismo individual, ¿no es cierto?, en muchos países. Este es un problema, pero diría que si bien es el más visible de la inmigración, no es el único problema que empuja a los electores a buscar soluciones en fuerzas de ultraderecha, ¿cierto? También los partidos de centro se han devaluado como consecuencia de no haber adoptado en su momento una posición más afirmativa sobre esto, ¿no es cierto? Esto se puede ver en el partido tradicional de Alemania, la democracia cristiana, y su socio, el socialcristianismo, que ha perdido muchos miembros este partido como consecuencia de haber relajado o de no haber asumido una posición más afirmativa en materia de inmigración. El crecimiento de Alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha alemán, que tiene el origen en la zona del este, es muy creciente, no solamente en el número de militantes que está teniendo Alternativa para Alemania, sino que ha salido ya de su zona de génesis, ¿no?, de Europa del Este, y ha comenzado a tener protagonismo en algunos länder de lo que era la Alemania occidental. Esto nos dice bastante. De modo que muchos electores dejaron de encontrar o dejaron de creer en los partidos de centros y se van hacia proclamas no solamente que tienen este tema de migración muy firmadas en plataformas políticas, sino respuestas rápidas. Este es otro tema en Europa, ¿no es cierto? La búsqueda de respuestas rápidas, y esto trasciende la inmigración, porque la búsqueda de respuestas rápidas, particularmente por europeos más jóvenes, no ocurre porque, como usted bien sabe, Europa es el centro de las regulaciones, ¿no es cierto? Y esto ha quedado marcado en una de estos encuentros de geoterapia que ocurrieron recientemente en Davos, en enero, y más recientemente en Múnich, hace pocas semanas, ¿no? El propio canciller alemán se refirió como una de los ejercicios que no pueden esperar más políticos, de avanzar en la desregulación, que es una maraña en Europa, y es un reclamo. Este es otro dato que hay que tener presente para entender también por qué aquellos que buscan soluciones rápidas se están inclinando a aquellos que ofrecen soluciones rápidas, que son los partidos de derecha. Después, otra cosa, ahí está avanzando silenciosamente en Europa esto de tratar de afirmar lo que se denominan las democracias populares, ¿no? Las democracias populares implican, saquemos un poco los temas de aquellas entidades que demoran demasiado en dar respuestas y vayamos más a modelos como, por ejemplo, el suizo, basado en plebiscitos, en consultas populares, o sea, soluciones más rápidas. Este es otro tema, pero no solamente para la cuestión que aflige, que es la inmigración, sino para otras cuestiones: empleo, economía, desregulación, etcétera. Muchos temas, ¿no es cierto? Los precios de la vivienda también son un problema para los jóvenes, porque para adquirir una casa en muchos países europeos es una imposibilidad para un joven, porque no le dan los préstamos o no alcanzan con los sueldos a pagar la millonada que quieren por los predios o por las casas. Y eso también entristece mucho que, por ejemplo, en Alemania, yo creo que menos del 30% son dueños de sus propios hogares. El resto viven rentados. También los edificios son muy viejos, la electricidad no funciona, en muchos lugares no se puede poner ni aire acondicionado porque se cae
la electricidad de todo el edificio. O sea, es el continente viejo que hay que modernizarlo y hay que cambiar. Doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya hemos llegado ya al final del programa. Espero que esa no sea la última invitación que me acepte, pues escucharlo a usted es un aprendizaje muy grande para mí y yo creo que para los oyentes. ¿Dónde pueden conseguir los libros que usted ha escrito, que han sido varios? Bueno, en primer lugar agradezco esta invitación y el poder dialogar con ustedes temas tan preocupantes como interesantes, ¿no? Los libros, algunos están en plataformas, ¿no es cierto? Los libros físicos están aquí en Argentina, pero también están en plataformas y también se pueden conseguir a través de determinadas compañías que trabajan en la red que pueden hacer llegar el libro a donde sea, ¿no es cierto? De modo que están disponibles. Muchas gracias, doctor. Ni Dios me lo bendiga a usted y a su familia y espero tenerlo aquí muy pronto. Bueno, le agradezco y que tenga una excelente semana. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Equalizer Podcast. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Alberto Hüschenreuter por su claridad, su solvencia académica y su capacidad para explicar un escenario tan complejo como el de la guerra en Europa, el rol de Estados Unidos y la OTAN y la posible configuración de un nuevo orden tripolar entre Washington, Moscú y Pekín. A nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de análisis y reflexión. Si les gustó este episodio, denle me gusta, compártalo con su familia y amigos y síguenos en los enlaces que aparecen en pantalla para no perderte nuestros próximos contenidos. Un agradecimiento especial a nuestro equipo de producción cuyo excelente trabajo hace posible este programa. Yo soy William Acosta y esto fue Equalizer Podcast. Hasta la próxima y Dios los bendiga.